Buenos días a todos, a todas. Quiero agradecer muy especialmente a las entidades organizadoras de este evento la invitación a compartir con ustedes algo de lo que hacemos desde el Observatorio sobre Infancia de la Universidad Nacional de Colombia y especialmente Equidad, porque yo creo que este esfuerzo que ellos están haciendo para constituir la red de posgrados, grupos académicos e investigadores de la infancia en América Latina merece un aplauso, un reconocimiento. He titulado mi intervención Niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado colombiano, aun cuando realmente voy a pasar muy rápidamente sobre algunos puntos que seleccioné, pues el tema implicaría muchísimo más tiempo para poder profundizar en diferentes dimensiones que esta problemática que aísla a Colombia o la particulariza en el contexto de América Latina, puesto que somos el único país de la región con conflicto armado, requeriría, como les decía, mucho más tiempo. Y básicamente lo que voy a compartir con ustedes recoge trabajos que el grupo de investigación ha hecho a lo largo de varios años en diferentes dimensiones del tema, y espero que sea pertinente para todos los otros debates que ustedes van a tener en el evento. Quisiera, en primer lugar, hacer algunas referencias de contexto sobre el conflicto armado colombiano. El conflicto armado colombiano es de unas dinámicas tan particulares que hay decenas de libros, investigaciones, ensayos y debates entre politólogos, violentólogos, no solamente en nuestro país sino en el mundo, que hacen que el conflicto armado colombiano sea difícil de caracterizar, de definir. No es muy claro si es una guerra civil, no es muy claro, incluso el profesor Pecó del Instituto de Altos Estudios para América Latina de París dice que es una guerra contra la sociedad. O sea, no es fácil caracterizar el conflicto armado colombiano, y yo les voy a contar solamente muy rápidamente algunos de esos rasgos que lo hacen tan particular. El primero de esos rasgos es que llevamos más de 6 décadas en conflicto armado, tiempo durante el cual el conflicto ha cambiado, pero es un conflicto que se hunde, incluso para algunos analistas, más allá del siglo XX, o sea que busca sus raíces en el siglo XIX, pero prácticamente desde mitad del siglo XX hasta ahora Colombia ha vivido un conflicto armado, un conflicto donde colombianos y colombianas empuñan las armas, se matan entre sí, debaten, combaten a las fuerzas del Estado. O sea, es un conflicto que tiene que ver mucho con la colombianidad. Son varios ejércitos en confrontación, no solamente las guerrillas de izquierda, las FARC, lo que queda todavía el ELN u otros grupos, sino también este horror que son los grupos paramilitares que con el visto bueno, con la colaboración incluso del Estado y las Fuerzas Armadas, han producido en el país horrores de masacres, desplazamientos, despojo de tierras. Claro, ¿por qué los grupos paramilitares? Algunos justifican para combatir a las guerrillas, pues realmente hay más cosas por entender. Y lo otro es que el conflicto armado tiene vínculos con el narcotráfico. Y ahí entonces la cosa se enreda más, hay actores que cambian de un bando a otro, que eran de la guerrilla, pasan a ser paramilitares o hacen parte de una banda de narcotraficantes, o incluso tienen nexos con la delincuencia común. Así que el conflicto armado colombiano, la radiografía y su caracterización es compleja. Lo otro es que permanentemente los diferentes actores del conflicto violan las normas del derecho internacional humanitario. Es decir, no cuidan las mínimas reglas de protección de la población civil, no les importan hacer acciones bélicas al lado de una escuela o de una institución de salud, y entonces no hay protección de la población civil, se cometen masacres horrorosas, es decir, con prácticas de destrucción de los cuerpos o de acciones, llamémoslas, que se ensañan en el proceso de la muerte, minas antipersonas, secuestros, desapariciones. O sea, realmente el conflicto armado colombiano, y tal vez ese sea tan doloroso para nosotros, un país tan bello
un país con tantas riquezas humanas y naturales que convive con esta otra especie de cara oscura de los colombianos, que es el horror de la guerra, una guerra que no se mide en sus formas de actuación. Y por último, es que efectivamente, pues claro, el conflicto colombiano se mueve a lo largo de nuestra geografía de maneras diversas. No hay los mismos actores armados en todas las regiones del país, no hay el mismo tipo de actuaciones o confrontaciones a lo largo del país, tanto que los analistas hablan de la geografía del conflicto y dolorosamente las zonas de mayor presencia del conflicto, de la guerra, son las zonas de mayor pobreza y exclusión histórica. Por eso nuestros pueblos indígenas que están en la periferia del territorio están muy cerca de los hechos del conflicto o nuestros grupos afrodescendientes. En general hay una sinergia entre exclusión, pobreza y conflicto armado. Solamente a manera de ilustración, espero que les estén enseñando en este momento el mapa de Colombia. En este mapa sobre focos y eventos relacionados con el conflicto, pues uno puede ver, según la gama de colores, que hay zonas, digamos por ejemplo que las cercanías de Bogotá no son zonas donde haya confrontaciones bélicas, hay otras expresiones del conflicto, hay reclutamiento, hay secuestro, hay extorsión, pero confrontaciones bélicas se ubican en algunas zonas del Pacífico colombiano, en zonas del Caribe, y digamos la geografía del conflicto es muy compleja, varía mucho, y por eso tal vez muchos de ustedes, si nos han visitado, han recorrido un país muy bello, sin problemas, porque el conflicto tiene también sus nichos. Ahora, ¿dónde se ubican la mayor presencia del conflicto armado? Bueno, en las zonas ricas en yacimientos y fuentes minerales, en los corredores del narcotráfico, en sitios estratégicos para el desplazamiento de los grupos armados, etc. Y eso cambia y se desplaza de un momento a otro. Y entrando ya en el tema, bueno, quisiera referirme rápidamente también a dos elementos de contexto para hablar de algo que para tal vez el público que está aquí presente lo sabe, es que la guerra no es cosa de niños, como se ha acuñado en frases de cajón. Y quiero referirme primero a dos contextos normativos de la legislación internacional, que es, por un lado, las normas del derecho internacional humanitario y por otro, la Convención Internacional de Derechos del Niño. La Convención recogió en su artículo 38 lo que ya se había construido en las normas del derecho internacional humanitario, que simplemente obligan a los estados a brindar protección de vida a niños, niñas y adolescentes en situaciones de guerra. Eso se refiere a protección en caso de que sean heridos o desplazados o que sean víctimas directas del conflicto por la acción de los grupos armados. Pero además, hoy en día las normas internacionales obligan a los estados a cumplir y velar por que se cumpla la prohibición de vincular a chicos y chicas de menos de 15 años como combatientes. Bueno, pues ni en uno ni en el otro caso Colombia cumple con lo que le corresponde, porque por un lado las poblaciones de niños y niñas expuestos al conflicto, las poblaciones desplazadas, los niños y niñas pequeños que han presenciado masacres o que perdieron a sus padres, etcétera, pues son muy frágilmente restituidos en sus derechos, muy frágilmente protegidos, como lo ha indicado la misma Corte Constitucional de Colombia al gobierno colombiano. Y ni que hablar de los actores de vigilancia internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Comité Internacional de los Derechos de los Niños. Hay que decirlo con toda la claridad, Colombia no cumple con sus obligaciones con los niños en el contexto de la guerra. Bueno, y el tema del reclutamiento de menores coloca a Colombia en un selecto grupo de países a quienes la Asamblea General de las Naciones Unidas les hace un seguimiento. Hoy tenemos un relator especial de Naciones Unidas en Colombia para hacer vigilancia y mucho al tema de reclutamiento de adolescentes.
Y ya también un poco en este marco quiero traer a colación los dos informes elaborados por Graham Marshall, no sé cómo se pronuncia, Graham Marshall, para la Asamblea General de las Naciones Unidas, uno en 1996 y otro en el año 2000, que ha permitido construir muchos criterios para el análisis del impacto de la guerra sobre niños y niñas y algo en la formulación de políticas. En estos documentos, particularmente en el 2006, del 96, ella selecciona encuentra cinco situaciones críticas que agobian a los niños cuando hay conflictos armados en sus territorios. Por un lado, los niños soldados y refugiados. En Colombia hablamos de niños desplazados, niñas desplazadas. ¿Por qué? Porque dentro de nuestras fronteras. Y es tal vez uno de los dramas, si no el drama más doloroso del conflicto armado colombiano. Cerca de 4 millones de colombianos han sido desplazados, expulsados de sus territorios, obligados a coger sus cosas, como decimos acá, y salir corriendo, y a vivir un proceso de desarraigo, de dificultades de integración a territorios a donde llegan, de exclusión, de discriminación, muy dolorosos. Ya mencioné también lo de los niños soldados. Gracias a Macho ubica también a los niños huérfanos. Colombia yo creo que ni conoce cuál es la magnitud de este problema, pero yo tendría que agregar a huérfanos también otros impactos directos sobre los niños. Explotación sexual y violencia de género, pues sí, eso en Colombia lo han hecho muy visible un grupo de mujeres, que los actores del conflicto ejercen violencia de género, violan a niños y niñas, particularmente a las niñas, pero las someten a abusos y explotación sexual. Las minas antipersonales o unipersonales y las municiones sin explotar. O sea, es increíble que Colombia esté, si no en el primero, en el segundo o tercer lugar de los países donde los combatientes han sembrado minas en territorios donde transita la población civil. Así que tenemos niños y niñas colombianos pequeños que de camino a la escuela o jugando cerca de sus casas han muerto o han perdido parte de su cuerpo o han quedado lesionados de por vida por una mina antipersonal. Y por supuesto el deterioro, esta sería la quinta, de la salud, nutrición y educación en la población infantil cuando hay conflicto armado. Y esto sucede por muchas vías, porque a veces los actores armados impiden el ingreso de alimentos o medicinas, por los recursos públicos se van para la guerra, etc. Ahora, yo quisiera agregar en este tema otro de los temas que ella no identificaba en su momento y que Colombia tiene presencia, y es el tema del secuestro de niños y niñas. No hay que hablar y podemos hablar también de otras situaciones. Así que son múltiples los impactos del conflicto sobre los niños y las niñas y, por supuesto, sobre el ejercicio de sus derechos. Claro, uno aquí puede ver desde qué enfoque se acerca al tema, si es desde la perspectiva de derechos o de la perspectiva de impacto del conflicto, sea cual sea el enfoque. Yo tengo que decir que, en mi opinión y en la opinión del grupo del observatorio, no hay ningún niño ni niña colombiano adolescente, así viva en los sectores más exclusivos de Bogotá o Medellín, que no esté impactado por el conflicto. Porque es que el conflicto también circula en la televisión. El conflicto está en los imaginarios colectivos, está en el miedo de los colombianos y de sus niños a muchas cosas que no deberían ser. De tal manera que estamos hablando de varias generaciones de colombianas impactados por el conflicto. Los estudios indican cosas muy preocupantes, que en algunos niños y niñas desde muy temprano se siembra el sentimiento de venganza, que para niños y niñas colombianos, así como con ellos los actores hicieron cosas inadmisibles, pues todo vale, la justicia por la propia mano, etc. O sea que no es un problema que deba circunscribir a los adolescentes combatientes, a los desplazados o a los niños y niñas que están allí en los escenarios de las confrontaciones armadas. No, yo quiero dejar como
una conclusión del trabajo que hemos realizado, que todos nuestros niños, niñas y adolescentes de alguna manera sufren el impacto del conflicto. Claro, la niñez desplazada es tal vez uno de los temas por su magnitud más conocido, y yo quisiera compartir con ustedes 3 o 4 datos muy rápidamente sobre lo que pasa con la niñez desplazada. Los datos que voy a compartir provienen de una encuesta independiente del Estado hecha por una red de organizaciones de la sociedad civil, que hizo una encuesta con familias desplazadas hace unos 2 o 3 años para tener datos más confiables, es decir, casa por casa, y no con los registros oficiales del Estado, que los registros oficiales del Estado en general tienen un subregistro, les conviene así por supuesto, del número total de población desplazada y muy poco de información sobre niños y niñas. Debo contarles que, según esta encuesta, el 55% de la población desplazada son niños, niñas o adolescentes. 55% de 4 millones, podemos estar hablando de algo más de 2 millones de niños y niñas o adolescentes colombianos desplazados. Como ya lo mencioné, desarraigados, expulsados de sus territorios, despojados de sus bienes. ¿Y a dónde llegan esos niños y niñas? Bueno, a los barrios de las periferias de las ciudades. A Bogotá llegan muchísimos a vivir una tragedia porque hablan distinto, son distintos, la piel es de otro color y no les queda fácil integrarse en las instituciones educativas o tener las condiciones, incluso las que tenían en su territorio de origen. Muchos terminan trabajando y fuera del sistema educativo, como lo voy a mencionar ahora. Según la encuesta, el 45% de las familias desplazadas tienen jefatura femenina. Así que quienes son expulsados, quienes son desplazados, son un altísimo porcentaje de mujeres, muchas veces solas, con sus hijos pequeños o con sus hijos adolescentes. Muchas veces incluso con una gestación a bordo. O sea, el desplazamiento, podríamos decir, tiene rostro de mujer y rostro de niños y niñas. 25% de las personas que fueron encuestadas se reconocen como pertenecientes a minorías étnicas, cuando en el total de la población, esto triplica el promedio nacional. O sea que además de ser niños y niñas, son en alto porcentaje niños y niñas, mujeres, indígenas y afrodescendientes. Y como ya lo mencioné, según la encuesta, casi el 19% de la población entre 5 y 17 años no asiste a ningún nivel educativo. Esto simplemente para darles una idea de la magnitud. Me quedaría mucho por contarlo, me encantaría traer aquí las voces de los niños y las niñas que fueron recogidos en una investigación que hicimos, de lo que ellos han vivido, de cómo sufren, de cómo sienten, lo que perdieron, pero también las dificultades del sitio a donde llegan. Y para terminar, quiero hacer referencia a un trabajo en el que participamos junto con otras organizaciones, porque sé que ese interés es uno de los ejes del evento que hoy nos convoca aquí en Sao Paulo, y es la invisibilidad de la primera infancia en los estudios y análisis sobre el conflicto. Hicimos un trabajo básicamente documental, bueno, que también incluyó algunos trabajos de campo por parte de otra organización, para explorar el impacto del conflicto sobre el contexto familiar y social donde crecen y se desarrollan los menores de 6 años, los niños y las niñas menores de 6 años. Es inaudito, pero realmente son muy pocos las cifras o los estudios que se han detenido a particularizar o a visibilizar la primera infancia en el conflicto armado colombiano. Bueno, ¿qué puede uno decir? ¿Qué puede significar cuando se tienen 2 años o 4? Vivir situaciones de la magnitud que pueden haber vivido, haber presenciado masacres, ser desplazado, perder a sus padres, no sabemos. Y no estoy aquí proponiendo una perspectiva ni dramática, ni catastrófica, ni clínica, de creer que todos y todos van a quedar con unas secuelas imposibles de vencer.
pero sí hay muchos sufrimientos de los niños y niñas pequeños que han vivido esas situaciones. Afortunadamente hubo recursos para publicar el libro que se llama Colombia, Huellas del conflicto armado en la primera infancia. Muchas gracias.